Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio sobre las características económicas del virreinato novohispano. A continuación, mis compañeros les estarán hablando sobre el tema, que son Jimena González Pérez, Luis Carlos Jiménez López, Sergio Leonardo García García y su servidora Gabriela Navarreñas. Características de la economía novohispana: la minería. Una de las principales fuentes de ingresos para la corona española era la explotación minera en el virreinato de la Nueva España. Desde la conquista, esta fue una de las actividades económicas más relevantes. De hecho, fueron el oro y la plata extraídos de los grandes imperios de Mesoamérica, lo que incentivó a los españoles a llevar a cabo la colonización del territorio americano. En un principio, el oro fue el mineral más relevante, pero posteriormente la importancia de este comenzó a menguar, dando paso a la plata. A mediados del siglo 1600 se comenzó la explotación de minas de plata en diversas zonas del virreinato, siendo Zacatecas una de las principales minas en ser descubiertas en 1546. De allí, la actividad se extendió hacia otras zonas: Pachuca, San Luis Potosí y Guanajuato. Entre las minas más importantes destacan las de Zumpango, Taxco, Suatepec, Tehuantepec y Michoacán. Cabe destacar que la explotación minera no fue constante, sino que se dio a etapas. De 1555 a mediados de 1600, la actividad minera fue prometiente debido a que se acababan de descubrir las minas. Las principales actividades económicas en la Nueva España. La agricultura. En la Nueva España, la agricultura fue la base de la economía, por la producción de alimentos para la población y por el ganado, y como materia prima para otras actividades económicas, como la minería. Generó importantes ingresos para España por la gran cantidad de productos que se exportaban a Europa, como cacao, jitomate, aguacate, maderas, vainilla, grana, cochinilla, etc. La tierra y el clima templado de la Nueva España favorecieron la introducción de nuevos cultivos como el arroz, avena, cebada, sorgo, caña de azúcar, trigo, café, ciruelo, durazno, lino, cáñamo, el añil, etc. El trigo fue un cultivo más apoyado por las autoridades, por ser la base de la alimentación española, al cual se destinaron importantes regiones y de mano de obra indígena. Hacia la segunda mitad del siglo 1600, se conformaron 4 grandes zonas tigreras. 1. Los valles de Atlixco y Puebla. 2. El Valle de México y Toluca. El Valle de Oaxaca y algunas regiones de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Los españoles introdujeron una nueva organización en el trabajo y nuevas técnicas como la yuya en el ardo y otros aperos de labranza. La caña de azúcar fue un cultivo de gran demanda. Se produjo en Cuernavaca, Atlixco, Puebla, Orizaba, Jalapa y Córdoba. De menor importancia en Oaxaca y Chiapas. Los indígenas fueron burlamente explotados en estas poblaciones, por lo que en 1631 la corona prohibió el trabajo indígena, sustituyéndolo por la caña de azúcar. Fue un cultivo de gran demanda. Se produjo en Cuernavaca, Atlixco, Puebla, Orizaba, Jalapa, Córdoba y Michoacán. De menor importancia en Oaxaca y Chiapas. Los indígenas fueron burlamente explotados en estas plantaciones, por lo que en 1631 la corona prohibió el trabajo indígena, sustituyéndolo por esclavos negros traídos de África. Otros productos agrícolas importantes fueron el algodón, el cacao, la vainilla y el añil, todos ellos de origen autóctono. El algodón fue importante porque constituyó la materia prima de la industria textil durante el siglo 1600. El olivo y la vid durante el siglo 1600 fue seda, la morena, planta para alimentar al gusano. El lino y el cáñamo tuvieron buena aclimatación, pero cuando su producción representó competencia para los productores de España, se prohibió su explotación. Ganadería. Desde los primeros años de la conquista se introdujeron a la Nueva España diversas especies
de ganados en cantidades reducidas debido a las dificultades de transporte, pero las buenas condiciones climáticas y topográficas permitieron el desarrollo de la ganadería. El ganado reportó amplios beneficios: el excremento como abono natural para los cultivos y una fuerza de carga de transporte de la producción agrícola. En los reales de minas se utilizó como fuerza motriz de carga y fue básica de alimentación. El problema principal de la ganadería fue la necesidad de grandes extensiones de tierra para el pastoreo, que provocó la destrucción de cultivos indígenas y la apropiación de grandes extensiones de la tierra, muchas de ellas las comunidades indígenas, formando grandes latifundios. El ganado caballar fue el primero en hacerse presente como cabalgadura para nobles y caciques. Su rápida multiplicación redujo su precio, y muchos pudieron disponer de caballos. Para el año 1524 se introdujeron las primeras cabezas de ganado porcino, en pocas palabras, cerdos, criados y comercializados casi exclusivamente por indígenas. El uso de telas, de abrigos y de costumbres europeas hicieron que el ganado lanar y ovino ocupara un lugar destacante en la economía novohispana, favoreciendo la apariencia de obrajes de lana y confecciones de ropa. El ganado caprino fue muy solicitado por la dieta de los españoles. Se adaptó sin problemas a las tierras áridas del norte. El ganado vacuno se extendió rápidamente. La introducción de bestias de carga, tales como las mulas y los asnos, sustituyeron el trabajo de carga de los tamimes, en forma gradual y lentamente, principalmente en zonas mineras. El rápido incremento del ganado provocó diferencia entre los españoles. Para resolverlas se instituyó la mesta, el gremio de propietarios de estancia y de ganado. Los hermanos de mesta, como se llamaban los ganaderos pertenecientes a esta organización, tenían la obligación de asistir a las reuniones o consejos y de devolver al ganado ajeno. En la Nueva España, ricas minas de plata en varios puntos del territorio. El metal produjo grandes riquezas y fue principalmente fuente de ingreso para la monarquía de España. Las principales minas explotadas por los españoles fueron las de Tehuantepec, Zumpango y Tlapajúa, Michoacán. El auge minero de Nueva España se inició con el descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546. A partir de ese momento, la actividad se extendió por diversos rumbos, como Guanajuato, Pachuca, San Luis Potosí. Se fundaron importantes ciudades en las cercanías de las ciudades mineras más ricas. Molido en el mineral de plata. En la etapa colonial, la producción mineral presentó altibajos, de 1555 a 1630, periodo de auge por el descubrimiento y explotación de nuevas minas, de 1630 a 1740, periodo de la disminución de la producción, por escasez de mano de obra, limitaciones técnicas, inundaciones en las minas, falta de caminos e inseguridad. Escasez del mercurio monopolizado por la corona española. La minería tuvo una gran importancia para la corona, ya que sus principales ingresos provenían de los impuestos que debían pagar los mineros por la explotación de las minas. Esos impuestos fueron el quinto real. El minero debía pagar un quinta parte de lo extraído. A partir de 1548 se redujo la décima parte o el diezmo. El derecho de amonedación. Implementó en 1536, cuando se estableció la Casa de Moneda para la acuñación de monedas de plata y cobre, el derecho de la vajilla, impuesto cobrado por la producción de vajillas de oro y plata. Para mantener la actividad minera, sus dueños compraban esclavos, conseguían indios cautivos o a través de sistemas de repartimiento, o tenían que pagar salarios altos. La extracción de plata produjo las fortunas más grandes de Nueva España. Los mineros exitosos eran dueños de haciendas y palacios, compraban títulos de la nobleza y exhibían su riqueza con ostentancia. Los que fracasaban realizaban cualquier trabajo, o vagabundeaban, en busca de una nueva oportunidad. Algunos, que se habían enriquecido, lo perdían todo, cuando la venta o el yacimiento minero se agotaba, y no podían pagar sus deudas. Los obrajes fueron empresas textiles dedicadas a la fabricación de telas de lana, algodón, jergas, frazadas y sombreros, para un consumo interno. Para fines del siglo XVI, su producción fue alta y de buena calidad, logrando en poco tiempo satisfacer una buena parte de la demanda interna, exportando mercancía a Perú y Guatemala. En 1751, el número de obrajes establecidos era más del 80 en la Ciudad de México, Xochimilco, Puebla, Tlaxcala, Tepatepec, Celaya y Texcoco. Los obrajes de la región del Bajío, parte de los actuales estados de Guanajuato, Pachuca y Querétaro,
abastecían las demandas de las minas y hacían las haciendas del norte. Las formas de trabajo en la Nueva España, la encomienda de los trabajadores, hombres libres, indios y hombres de color, estaban medio desnudos, cubiertos de andragos, flacos y desfigurados. El lugar parecía más bien una oscura cárcel. Las puertas, que eran dobles, estaban constantemente cerradas y no se permitía a los trabajadores salir a casa. Los que eran casados solo los domingos podían ver a su familia. Todos eran castigados y cometían la menor falta contra el orden establecido en el obraje. La aldea poblana fue una institución controlada por los gremios, asociaciones de artesanos de una misma profesión en una localidad o región. Los gremios fueron organizaciones jerárquicas, aprendices, oficiales y maestros artesanos. Debía demostrar pureza de sangre, lo que significó no ser descendiente de judíos y moros y monopólicas. No se podía creer otro gremio de la misma actividad, lo que se cancelaba la posibilidad de competencia. En el siglo XVII los talleres artesanales entraron en descendencia y fueron suprimidos por la reforma borbónica en 1790. Grupo de indígenas, a lo que se le llamó encomiendas, que debían presentar servicios en construcción, cultivos de tierra, labores en minas, servicios domésticos y pagar tributo en el dinero en especie a los españoles llamados encomenderos. A cambio de españoles estaban obligados a dar protección, doctrina cristiana y buen trato a los indígenas. Hernán Cortés otorgó la primera encomienda a los conquistadores. De acuerdo con las leyes, indios encomendados fueron considerados hombres libres, conservado sus tierras y bienes. En la práctica, sin embargo, las leyes de protección a los indígenas fueron letra muerta. Los indígenas fueron brutalmente explotados y mantenidos en condiciones despojados de sus tierras. Los encomendados tuvieron importancia en la zona de alta densidad demográfica en la región, que comprendió Mesoamérica, y principalmente en el trabajo agrícola. 120 esta institución fue obligada legalmente. A partir de 1570 fueron prohibidos los servicios personales de los encomendados y hasta 1720 esta institución fue obligada legalmente. las formas de propiedad de la tierra y los medios para obtenerla. La propiedad comunal exclusiva de los indígenas y heredada de la antigua organización social Calpulli, la propiedad privada de los españoles, pueblo indígena genealógica oaxaqueña, dibujo ánimo siglo XVII. La propiedad comunal del pueblo no se podía vender, reglar, traspasar, solo heredar. La tierra debía ser trabajada por todas las familias y los frutos de ella les pertenecían. Reconocida por el gobierno español, impuso el pago del tributo en especie y en trabajo. La corona impulsó la formación de pueblos de nueva creación en el propósito de mantener el control de las comunidades indígenas y de incrementar los tributos realizados por medio de las congregaciones que reunieron a indígenas dispersos por la persecución. La administración de las tierras comunales y asignaciones de las parcelas estuvieron a cargo del ayuntamiento indígena. En los primeros años de la colonización, los indígenas conservaron, salvo algunas expresiones, sus tierras, pero a medio de la población indígena fue disminuyendo por las epidemias, los trabajadores forzados y la desnutrición, y que las actividades agrícolas, ganaderas cobraron mayor importancia
en los españoles empezaron a presionar para apoderarse de las tierras de los indígenas. Congregación de Teotango. Las propiedades privadas en los primeros años de la conquista, el medio para obtener la tierra fue a través de la conquista y pacificación. Las mercedes de sitio o estancias fueron posteriores y se otorgaron para apacentar el ganado entre 1591 y 1616 debido a la crisis financiera de la corona española. Se implementó una nueva forma de regular la propiedad de la tierra, consistente en la adjudicación venta de tierras válidas en subastas públicas, la composición, reglamentación de propiedades indebidamente poseídas y la confirmación, reglamentación de propiedades legales pero sin títulos, estimulando la concentración de grandes propiedades agrícolas y ganaderas en el latifundio. La hacienda o latifundio es una gran extensión de tierra privada, en muchas ocasiones de varios miles de hectáreas, que cuenta con diferentes tipos de tierra, de riego temporal y de pastoreo, de recursos naturales ilimitados, bosques, ríos, manantiales, canteras. Las actividades económicas que se desarrollaban en las haciendas fueron la agricultura y la ganadería, cuya producción satisfacía las necesidades internas, se convirtió en una unidad autoeficiente y desempeñó un importante papel en los mercados regionales, imponiendo los precios de los granos, absorbió gran parte de la fuerza de trabajo mestiza e indígena mediante el peonaje por deudas, tuvo una organización económica, política y social propia e independiente de las autoridades civiles, al grado de contar con grupos de hombres armados para defender las tierras e imponer el orden. La hacienda permaneció más de 3 siglos, permitiendo su importancia hasta los años 40 del siglo XX. El rancho es una pequeña y mediana propiedad privada. Apareció a principios del siglo XVII en regiones poco pobladas del norte del territorio, donde el incremento de ganado fue abriendo la posibilidad de asentamiento y aprovisionamiento para los mineros y algunos españoles pobres, que venían a las nuevas tierras en busca de mejores condiciones de vida. El gobierno virreinal otorgó las tierras, las cuales eran trabajadas por la familia y menor medida por algunos trabajadores asalariados. La producción fue para consumo familiar o para comerciarlas localmente. Entre 1521 y 1700 gobernó en la Nueva España la dinastía real de los Habsburgo o Austria, al quedarse el rey segundo de Habsburgo sin descendiente directo. La Casa de Borbón tomó el poder en España. Era una familia real de origen francés. Borbón, una rama de la dinastía de los Capetos, la más antigua de la Europa, gobernaron primero Navarra y Francia, y en el siglo XVIII sus miembros llegaron a los tronos de varios pequeños ducados y el primer miembro Borbón que sucedió a los Habsburgo en el trono español fue Felipe de Anjou o Felipe V, nieto del rey Luis VII de Francia, y desde entonces han gobernado España hasta la actualidad, excluyendo algunos periodos de lucha por la independencia, la república, la democracia y la dictadura de Francisco. Durante el gobierno de los Habsburgo, en la Nueva España se había creado un sistema político denominado patrimonialista, donde se compraban los cargos políticos, los funcionarios imponían los tributos, se desarrollaban y protegían monolipos y mediante la corrupción se evadía el control de la. Por ello, el rey Carlos III de Borbón, influido por las ideas de la Ilustración, llevó a cabo un proceso de modernización por medio de las llamadas reformas borbónicas, que impusieron una serie de cambios políticos, administrativos
económicos, militares y culturales en las colonias americanas. Estas reformas buscaban modernizar internamente a España y su relación con las colonias respondían a una nueva concepción de Estado que se propuso retomar todos los derechos que habían delegado en grupos y corporaciones, además de asumir la dirección política, administrativa y económica de los impuestos en la Nueva España. La Real Hacienda Pública fue la institución encargada de organizar, recaudar y administrar los impuestos, rentas, concesiones, entre otros. La mayor parte de los ingresos recaudados se enviaban a España y una parte menor se utilizaba como ayuda a otras colonias. Los ingresos que se quedaban en la Nueva España se empleaban a los gastos de la administración pública, sostenimiento de las misiones y para gastos de las milicias. Otra fuente de ingreso importante para la corona fue el tributo, impuesto a las comunidades indígenas. Estas lo debían pagar en especie, con trabajos personales o dinero. El tributo, retomado de la organización prehispánica, fue establecido inmediatamente después de la conquista en 1680, se extendió a negros y mulatos, no esclavos, y fue abolido hasta 1811. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio sobre las características económicas del virreinato novohispano.